Bienvenidos, queridos Silves Escuchas, a una nueva entrega por nuestro canal de Curminis Media Group, en ese historias que cambian vidas. Hoy nos hemos ido un poquito al cono sur y, ¿por qué no? Hay que decirlo, si estamos ahí en ese lugar de donde esa persona nos hablará, tenemos que decir esto, porque es necesario hacerlo. Me gustas cuando callas porque estás como ausentes y me oye desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. De la tierra del gran poeta premio Nobel Pablo Neruda, nos toca hoy hacer una entrevista muy especial a una persona muy especial, como anteriormente ya estaba hablando, que el altruismo está en un peligro serio de extinción. Pero hay algunos seres humanos que sacan esa cabeza y tratan de hacer ese altruismo que siga brillando ante los ojos de todo el mundo. Y hoy nos toca hablar con Carlos Vera Soto, quien nos traerá su historia para que todo el mundo la conozca. Con ustedes, como siempre, Aldrin Santiago, y recordarles que suscríbanse al canal, síganos apoyando y nosotros podemos poder seguir haciendo este trabajo que es un poquito tortuoso algunas veces, pero no sé, tal vez el tiempo de altruismo que también dure me hace sentir lleno cada vez que escucho una historia y cada vez que sé que alguien la ha escuchado. Bienvenido, Carlos, a este tu espacio, y vamos a comenzar a contar tu historia. Aldrin, qué hermoso ese poema número 15 de Pablo Neruda. Sí. Es un orgullo nacional. Nuestro querido compañero Pablo, que bueno, él era un adelantado de su época, pues muchas cosas de las que él plasmaba en su poesía, hoy en día las estamos viviendo. Se me quedó otro grande de esa tierra, de la tierra de Allende también. De Allende, claro, Salvador Allende. Una persona también muy solidaria, que mucha gente, habrá muchas razones, ¿no?, de pensamiento político y cosas así, pero no muchos ven la vida del hombre, porque muchas veces uno que también le ha tocado pasar por cargos, tú sabes que a veces hay que hacer lo que tienes que hacer, porque hay que negociar, porque hay que llegar a diferentes situaciones para un bien mayor. Porque yo no creo del todo que exista la gente mala. Existe gente confundida, existe gente que quizás hace cosas que uno las ve porque no conoce el trasfondo como wow, mala, porque estamos en el mundo en el cual todo es crítica y muy poca ayuda. Pues mucha gente tiene los problemas, pero muy pocos presentan las soluciones. Me incluyo, te incluyo, y mucha gente que es solidaria. Pero en realidad cuesta tomar decisiones, cuesta ser garante de cumplir el bienestar para todas las personas y, por supuesto, crear ejecución e igualdad para todos. Me ha pasado mucho en toda mi vida de voluntario. Te lo digo, se enoja un sector y otro sector está feliz, y cuesta mucho mantener la balanza. Así que yo realmente creo que primero fue un presidente chileno. Fue un presidente chileno, no cualquier es presidente en Chile. Pues habrán diferencias de opiniones porque, insisto, hoy en día se desconoce el trasfondo como tal de las cosas como suceden. Porque todos cometemos errores en la tierra, pero sí es cierto, y te puedo decir, que siempre todos vamos y queremos hacer el bien. Eso siempre es algo que yo destaco en todas las personas. Porque, insisto, el mismo diablo fue bueno alguna vez, pero algo lo hizo cambiar de opinión. Bueno, ya ustedes imaginan lo que viene en esta entrevista con esta entrada. Gracias, Carlos. Claro, porque en realidad son cosas que, insisto, todos tendremos un buen corazón,
pero siempre piensa, y si nos vamos a las películas, la gente mala alguna vez fue buena, pero ¿por qué lo categorizan malo? ¿Qué error cometió? Y ahí vienen los juicios, juzgar, pero juzgar es muy fácil cuando uno ya no está en vida y se desconoce la historia que hay detrás. Imagínate. Entonces, eso es algo que es muy importante de escuchar, que es muy importante de conocer. Como bien íbamos diciendo, la historia de diversos poetas y diversas personas destacadas en el mundo. Este podcast, de hecho, está hablando, busca hablar, porque he visto algunos capítulos y busca hablar sin lugar a dudas de lo que vendría siendo el trabajo desconocido que hay detrás. Imagínate. De hecho, fue Salvador Allende, fue ministro de Salud, que en ese momento se le llamaba Salubridad, que fue del famoso gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que él decía, educar es transformar. Imagínate. Oye, por donde va Entonces, todo. i- i- imagínate, es algo que es increíble, pero finalmente mucha gente desconoce la historia y el Internet es ocupada finalmente como arma de doble filo, porque si la sabemos ocupar podemos hacer un bien, pero si no podemos hacer un mal. Y nunca hay que olvidarse de esas cosas. Yo creo que, eh, de hecho, bueno, si nos vamos a Allende, antes de ir a la historia de la vida, porque me tocaste Te, una fibra muy grande. te toqué una vena, aunque también dentro del mismo Chile, me imagino que también hay lo que dicen que no y lo que dicen que tú, que sí. Tú eres parte de aquellos que dicen Claro. sí, Allende, ok. Porque hay Yo, muchos también que dicen, ¿me entiendes? no, amigo, pero es que eso pasa porque es fácil copiar y pegar y decir, ok, y repetir lo que uno dice, pero ¿qué es lo que finalmente hace un buen instructor, profesor, docente, facilitador? Es ir más allá del conocimiento. Por ejemplo, Allende fue el primer mandatario socialista escogido democráticamente, con votos. Eso es muy importante. Eh, Fue una persona que, si bien es cierto, tuvo sus desaciertos, como en la época, pero finalmente él intentaba, mediante transformaciones socialistas y la igualdad, intentar ayudar a su país, a mejorar a su país, porque si yo te pregunto, querido compañero Aldrin, yo te pregunto a ti, em, ¿tú para qué vas a un cargo? ¿Vas para ayudar? Yo creo que sí, ¿no? Se supone. De hecho, él intentó reforzar, por ejemplo, si yo te diera la oportunidad de ser el presidente de tu país, ¿qué harías? Muchísimas cosas en beneficio de todos, claro está. Muchis- Muchísimas cosas. Por ejemplo, él dio paso a la nacionalización de algunas de las industrias más importantes del país. Imagínate. O sea, intentó dar igualdad a los trabajadores. Eh, Muchas cosas. En realidad hay muchas cosas. En realidad, insisto, yo creo que él tuvo un buen gobierno, pero el problema fueron sus asesores. No muchos lo acompañaron. Porque, y eso es lo otro, uno tiene una visión, tiene una idea, pero ¿qué pasa cuando alguien más la toma? ¿La va a cumplir el 100% como tú la pensaste? Y la respuesta es no. Bueno, muy cierto. Vamos a iniciar. Entonces, así. Entonces como te iba mencionando, lo primero es lo primero. Creo que toda la gente que finalmente toma esos cargos y esas responsabilidades que son grandes, las toma pensando en un arma de doble filo. Eso es lo primero. Así que eh, mis respetos para él y para toda la gente que vivió en esos momentos algo tan complejo. Incluso, y si vamos más allá, hay mucha historia.
Mucha historia que incluso hasta la misma Cruz Roja estuvo metida ahí ayudando a personas. Hay películas, hay series, historias de embajadores que ayudaron a mucha gente a irse a otros países. Eh, Y así. después Increíble. después de eso he leído el libro negro de Chile, muchísimas películas, incluso hasta de niños que se dieron a otras personas que no eran sus padres. Lo que sucedió después de ahí es una cosa que todavía no entiendo. eh, Hay en nuestro país, en Latinoamérica, pasar algo así, después de que pasó todo lo que pasó, que todos sabemos. Por eso es necesario tener memoria. Sí. Y de hecho nosotros tenemos un museo llamado el Museo de la Memoria, que hace muy poco cumplió unos añitos bastante interesantes, así que cuando estés en Chile, te invito a ir al Museo de la Memoria y realmente te cambia la percepción de las cosas. Ese es un viaje que necesito hacer y quiero hacer. Algún día lo haré. Por supuesto. Bien, Carlos. Y tomarte un buen vino. Sí, sí. Carlos, vayamos al Génesis y vamos a ver esa Génesis, esa primera página, donde, para los que nos escuchan de otros países, ¿dónde nace Carlos Vera? Nací en la ciudad de Iquique, soy Quilque. el mayor. Iquique. Chiche. Iquique, tierra de ciudad y tierra de descanso, el norte de Chile, Ok, ahora sí. el extremo norte, de hecho. Ahí donde, bueno, no llega mucho lo que es el progreso. El progreso se busca mediante otras instancias. Por Santiago, que es la capital de Chile, en esos años, todo lo mejor estaba en Santiago. Y de hecho, bueno, también Iquique fue lugar de acontecimientos como el combate naval de Iquique, que si bien es cierto se pierde, pero da paso a una revolución gigante, la guerra del Pacífico, el combate, y finalmente nosotros ganamos después parte de incluso el territorio peruano, porque Iquique y Arica era territorio peruano. De ahí viene el dicho, si eres iquiqueño eres peruano. Sí, claro, pero finalmente, y por eso también, y es algo muy, muy cómico, pero es cultura, y nosotros bailamos más el tinku, bailamos más el toba, la morenada, la diablada, que la cueca, que es el baile típico chileno. Incluso tenemos una cueca nortina que se llama el cachimbo tarapaqueño. Y así. Ok. Ahí realizas toda tu escolaridad. No sé cómo se llama allá, escolaridad de primaria, secundaria, básica, secundaria, todo. Y yo realicé jardín, prekinder, kinder, primero básico hasta octavo, que en esos tiempos es la educación básica, y luego realizo primero y segundo medio en el Liceo Luis Cruz Martínez, la carrera de paramédico. No pude seguir avanzando más allá porque como venía de familia escasos recursos y mi padre siempre buscaba trabajo por fuera, mi padre era gastrónomo, era un chef, como le dicen por allá, Sí, sí. cocinero. Sí, y él tenía que buscar trabajo en Santiago y bueno, para que el recurso estuviera, yo tenía que trabajar, para apoyar a mi familia. Yo vivía mucho con mi abuela, que partió el 30 de diciembre del año pasado. Y como te iba mencionando, me tuve que meter a la educación nocturna para sacar el resto de mi escolaridad y así poder postular a la universidad. Hay que postular, ¿qué significa? Porque para mí, no sé, y algunas personas que de este lado del hemisferio tal vez no entiendan. Ah, no, tranquilo. Uno postula las carreras en la universidad mediante un puntaje. Si tú no tienes dinero, tienes que postular a un cupo.
Por eso Para eso tienes que hacer una prueba. como para conseguir una beca, tú me estás diciendo, ¿verdad? Sí, como para conseguir una beca Ok. y para conseguir un cupo en la universidad. Porque ahora sí tú te inscribes y ya, pero en esos años tú tenías que postular. Tenías que hacer la prueba, la PSU, la prueba de selección universitaria, que antiguamente le llamaban prueba de actitud académica, donde ahí te pasaban por todas las materias y tenías que cumplir con un puntaje. Y yo quería estudiar medicina, créeme, pero no me dio el puntaje y estudié técnico en la enfermería en la Universidad Santo Tomás, que actualmente es el Centro de Formación Técnico Santo Tomás, que también es una universidad y formador también de gente del Instituto Profesional, Ahí es que haces que es la educación superior acá en Chile. ahí es que haces el primer contacto en lo que diríamos esa parte de lo que es medicina o de lo que es emergencias médicas, podríamos decir. No, lo hago en el Liceo de Luis Cruz Martínez. Ahí fue como más fuerte el contacto, pero viene mucho más atrás, en el área de primeros auxilios, específicamente en el año 2011, 2012. No recuerdo muy bien, mi memoria me falla después de que me enfermé de COVID muy gravemente el año pasado en estas mismas fechas y quedé con esas secuelas de olvidar un poco estas cosas. Ok. Mi abuelo fallece por un paro cardíaco, pero fíjate que yo quería ser policía, como muchos de mis primos, de mis familiares, que son de Fuerzas Armadas y siguieron las carreras militares, porque vengo también de una familia en la cual algunos son militares, algunos retirados y otros que son personas que hicieron su reserva. Su reserva es como un servicio militar voluntario que antes era obligatorio, pero ellos están a disposición en caso de cualquier llamado o guerra o emergencia que se dé a su sitio. La cosa es que mi abuelo, ese día, comienza con un dolor torácico tipo opresivo y yo no sabía primeros auxilios. Entonces yo sé que con lo que ahora yo sé que lo descubro, lo llevo al hospital y quizás hubiese tenido algo más de probabilidad. Yo tenía 11 años aproximadamente. Perdón, esto fue el 2004. Bien, el 2004. ¿Ves? Por eso a veces los secuelas del COVID, que aún la gente dice que no existe. Y que no Bueno, se bueno, quieren, sí y que no existe. se quieren vacunar. Y que no se quieren vacunar, que es peor, imagínense. Pero Sí. bueno, la cosa es que mi abuelo comenzó con un dolor torácico a las 10 de la mañana, hasta las 3 de la mañana del otro día, de esa M, donde cae en paro cardíaco. Porque recordar que el infarto, si no se descubre a tiempo, cae en paro cardíaco. Y fue así como yo, con esa pena, frustración de ver cómo mi padre hacía RCP y yo no saber nada, porque los servicios de emergencia también demoran acá. En ese tiempo, la unidad SAMU se demoró 40 minutos en llegar al lugar. Y hoy sabemos que por cada minuto que pasa la persona sin RCP y sin la adrenalina, en algunos casos, la persona fallece, por el que el paro cardíaco no es bien tratado. Las compresiones de mi padre, si yo lo pienso así, no eran las mejores, pero bueno, 2004, ¿no? Imagínate que si las cosas de salud avanzadas no llegaban a Iquique y llegaban a Santiago, te puedes tú dar cuenta cómo fue la situación. Yo era un niño y encendí el televisor y había, no sé si tú te acuerdas, un canal católico donde había una monjita, una de estas hermanas. No sé si ese estaría en República Dominicana para esa época. No creo, no sé. Claro. ¿Qué das? Entonces, te escucho. Sí, te escucho, sígueme diciendo. Ah, ok. Entonces, esta monjita, bueno, era un programa grabado y yo en mi inocencia de niño pensé que ella me estaba escuchando. Entonces, yo le pedía que por favor no se llevara a mi abuelo 61 años, parte con 61 años de este mundo. Y ese día fue una noche muy triste, fue un 10 de septiembre, fue algo muy doloroso.
Eh, a la semana después, yo dije, voy a ingresar a bomberos para saber rescate y primeros auxilios. Y justo un comercial en la televisión muestra la Cruz Roja. Y dije, bueno, voy a ingresar a las dos, ni modo. Entonces voy y postulo, porque Iquique es una ciudad pequeña, entonces no se puede recorrer a pie. ¿Qué Y distancia hay de Iquique a Chile? A Santiago. a Santiago son 2 horas y media de vuelo y son 24 horas de viaje en bus. Uf, un poquito Sí, lejos. sí. Ajá, sí, es un poquito, bastante lejos. Y en ese tiempo no todos podían viajar en avión, no todos podían tampoco comprar un pasaje de bus, era bastante caro, unos $90 actuales. Me imagino. Entonces sí era bastante complejo. Y bueno, ingreso a estas dos instituciones, camino hacia el centro de Iquique, me meto a bomberos y me dicen, ¿tú qué edad tienes? Y yo acá miento en mi edad, porque no iba a decir que era niño. Yo siempre fui alto, fui de 1,60 m, 70, creciendo. Entonces me dejan como cadete en bomberos. Al cabo después descubren mi edad y me piden las notas del colegio. Me piden las notas del colegio, algo así como mis calificaciones. Para poderte dejar. Sí, para poderme dejar. Mis calificaciones no eran las mejores. Yo no fui nunca un alumno destacado y mucha gente que después va a escuchar este podcast va a decir, pero ¿cómo? El maestro nunca fue, no fui destacado. De hecho, fui el peor de la clase. Pero siempre con corazón solidario, siempre ayudando a quien lo necesitara. Desde compartir mi colación, mi comida, con un compañero que no tuviera, y desde ayudar a alguien que se quebrara un pie, que tuviera una herida, la típica herida de raspillones o heridas abrasivas, escoriaciones en rodilla, en frente, que es lo que hoy en día enseñamos en primeros auxilios, ¿no? Sí. Y te puedo comentar también que, bueno, ingreso paralelamente a la Cruz Roja y en la Cruz Roja me dejaron inmediatamente y no existía juventud, no existía la Cruz Roja Juventud en Iquique. Entonces me pasan con los socorristas. Y yo me formo como socorrista. De hecho, soy el segundo socorrista más joven en Chile. Me graduó con 16 años. Estaba permitido porque Y o tú tuviste que presentar alguna carta con el permiso de los padres o algo así. Con el permiso de los papel padres. notarial. Ok. Sí, el papel notarial. Me pidieron el papel notarial. Mi padre se enteró que era Cruz Roja, pero no que era bombero. Y aquí mi abuela, que fue la persona que falleció hace muy poco, ella sabía que yo era bombero porque yo le contaba todo a ella. Tenía mucha más confianza en ella que mi madre o mi padre. Dicen que las abuelas malcrían a sus nietos. Sí, sí. Yo digo, los regalonean, los cuidan. Entonces mi abuela era nuestro secreto. Hasta que yo con 15 años, cumplo los 15 años y sale un incendio a cuatro cuadras aproximadamente del lugar donde vivo y mi padre me ve correr y él me sigue atrás. Y ahí él se da cuenta que yo era bombero. ¿Y qué pasó y qué pasó entonces después? Ah, me castigaron. Y luego mi padre y bomberos. Me regañaron sin televisión, sin salir a la calle, solamente hacer mis tareas. Fue algo bastante complejo, la verdad. Yo te puedo decir que al ingresar a Bomberos Cruz Roja, ya este voluntariado que es por la sonrisa de un niño, que ingresé a los 9 años, a Bomberos ingreso con 11 años y a la Cruz Roja también con esa misma edad, te puedo mencionar que gracias a eso yo no me metí en una pandilla a andar haciendo un acto delictivo, porque si no mi futuro era ese, porque de hecho todos mis vecinos, en su gran mayoría de ese tiempo, o están presos
pagando algún delito, o hay otros que no están en este mundo, ¿sabes? Y eso es bien crudo eh, de contártelo. A mí el Diri- voluntariado me cambió Diría mi forma de ver la vida. que por la situación de donde vives, todo eso influye. ¿Tú crees que sea esa la influencia, la parte económica, todo eso? La parte económica influye mucho, aunque no lo digan. Pero a mí me salvan los valores, valores con los que me crió mi abuela, mi abuelo y mis vecinos de mi población, porque el barrio era el complicado, pero mi población siempre fue un barrio correcto, se puede decir, o de lo más correcto. Pero también había muchas personas, en ese momento estaba muy de moda el príncipe del rap, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Era El con príncipe Will del Smith, rap con Will Smith, sí. con, con Will Smith y películas así como Los Vatos Locos, esas cosas así, ¿no? Que influía mucho en la Entonces, juventud de la época, claro está. sí, influía mucho la juventud de la época. ¿Tú Estaba crees, ingresando la marihuana a Chile. sí, tú crees que ese llamado altruista vino por alguna transferencia de la familia o fue por aquel encuentro tan temprano con lo que le sucedió a tu abuelo? Yo ¿Por, creo que, yo creo que, a ver, uno nace voluntario y lo descubre con el tiempo. por qué tú dices Te lo eso? puedo decir. Ok, explícamelo. O Porque, explícanos. mi, claro, mi padre perteneció a una compañía de bomberos en La Unión, en Puerto Nuevo, que es una ciudad al sur de Chile, muy al sur, muy al extremo. Pues Mi, entonces, mi tío siempre, hay como una parte familiar ahí, por eso te lo pregunto. sí, Hay un hay gen. un gen familiar Sí. de ayudar al prójimo y de hacer el bien y de poder ayudar. Y cuando pasa esto de la muerte de mi abuelo, fue algo que a mí me golpeó bastante y me dieron esa ganas de poder ayudar. De hecho, hay una historia que tampoco he contado y que no le iba a contar en este podcast, pero yo a los 6 años, cuando era un niño, estaba yo con mi hermano jugando en el techo. Nos creíamos gatos, gatos del animal, que no se malinterprete, ¿no? Y mi padre estaba construyendo. Entonces, yo voy caminando por el techo y de pronto me tropiezo, caigo, piso mal y caigo, me golpeo en la cabeza. Y de hecho, y fíjate, y esto es para toda la gente que yo sé que en Chile escucha, va a escuchar esto, que siempre se habla mal actualmente del venezolano. Bueno, a mí un médico venezolano me salvó la vida, porque los médicos chilenos en ese tiempo dijeron, su hijo se va a morir, le dijo a mi padre y a mi madre, yo vomitaba sangre, no podía ver, solamente escuchaba el llanto de mi madre, la preocupación de mi padre. Ellos fueron a pelear al hospital de Iquique y como bien te decía, ese hospital en ese tiempo no llegaba a tanta capacitación, tantos recursos. Y fue un médico venezolano neurólogo de apellido Evans, que no sé nada más de él porque me ha costado mucho llegar a la información. Él fue quien dice voy a operar a su hijo y que Dios haga lo que tenga que hacer. No, diríamos que no Y se desde ahí dejó, viene todo esto. diríamos que no se dejó impresionar por lo que vio Exacto. Y hizo su trabajo. y hizo su trabajo. Como muchas veces, como muchas veces uno puede ir a un accidente masivo y tienes que tomar la decisión, porque sabes que en tus manos está el poder de salvar una vida. Cuando muchas veces tú dices, ya no se puede hacer nada, pero la última palabra no la tenemos nosotros. Algunos le llaman Dios, otros le llaman destino, otros le llaman casualidad, otros le llaman suerte. Yo le llamo Dios, yo soy muy creyente en Dios. Yo creo que Él me ayudó y Él me dio esta tarea de ayudar, porque, ¿sabes? Después de eso, al tiempo, yo tenía que haber quedado con secuelas. Secuelas significa de que yo no iba a poder mover la mano, me iba a costar caminar, me iba a costar hablar. Y finalmente
No, A los no 15 años yo no quedaste con nada de eso. nada. Yo hoy en día, insisto, hago lo que hago. Mira hasta dónde llegamos. En este podcast tan maravilloso con gente maravillosa. E insisto, o sea, estas cosas fueron como las que a mí me terminaron a decir, quiero ser voluntario. O eso fue lo que te mostró el camino, diríamos también, ¿eh? Claro, también puede ser, si me pongo, nunca me he puesto a pensar eso. Abro esto con muy pocas personas, pero dado los últimos hechos que sabemos que la vida es corta y como bien lo dice, no sé si te gustará o no, pero a mí me impactó mucho su último álbum, Bad Bunny. Hay que amar más, hay que querer más, hay que apreciar más a las personas. Sí, todo el mundo está muy interesado en el disco, claro, porque fue un total cambio que, claro, hay que decirlo, es decir, ahora se escucha a un artista haciendo cambiar algo en ti, porque ese disco, Porque claro, antes, evita tomar mal foto, claro que sí. y antes se escuchaba una persona con ACV, disculpando la expresión, con un ictus. Sí. Porque sí, yo no se entendía las letras, yo no sabía si esa persona estaba con disartria o no, de verdad. Pero hoy escuchamos un verdadero artista. Y lo más lindo es que yo veo en su carátula y en su portada, Puerto Rico, seguimos aquí. Muy orgulloso de sus raíces. Así mismo es. ¿A qué edad me dijiste que ingresaste a la Cruz Roja a los 9 años? ¿Cuánto duraste a los 11 años? ¿Cuánto duraste ahí? Actualmente soy el coordinador nacional de uno de los programas más fuertes de la Cruz Roja, que es el Programa Nacional de Primeros Auxilios. Y sigo. Coordinador nacional. Ajá, pertenezco a la Dirección Nacional de Salud y soy el encargado de crear las presentaciones, videos y campañas para concientizar a la población en primeros auxilios y reanimación básica Pero a la población chilena, a pero lo que largo de todo Chile. esto no fue de inmediato. Cuéntanos como digo yo, como Jack el Destripador, parte por parte. Llegaste a la institución, te quedaste siempre Ajá, ahí mismo sí, donde vivías. ¿Cómo logras llegar correcto. a la nacional, que seguro queda en Santiago, me imagino? Sí, es de Santiago. De hecho, me costó muchísimo, pero fue algo que no se dio. Cuando yo ingreso a Cruz Roja, yo me crío con los socorristas porque no había juventud. Me graduó como socorrista, ¿por qué? Porque yo, a pesar de ser niño, iba a las clases que ellos impartían. A todo esto me desmayaba con ver sangre hasta los 14 años. Finalmente, después le perdí el miedo a la sangre y comenzamos ya a aprender un poco más. Entonces yo acompañaba a los instructores, tanto hacía en bomberos como en Cruz Roja. Y cuando me tocó pasar por ese proceso de ser instruido y hacer los cursos y no ser el pisapapeles, como me decían, o la, o la gomita, porque yo era como el asistente administrativo, ¿no? Así como pasando las pruebas o los exámenes y después tomando los exámenes y pasándolo al instructor. Entonces yo ya me sabía todo lo que ellos hacían y pues cuando llegó para mí fue más fácil, cuando llegó el momento de ser alumno. Toda esa etapa fue en Iquique o en Santiago de Chile. En Iquique. En Iquique yo me hice mi nombre, hice mi carrera, mi mayor cantidad de carrera. De hecho, yo dice, ¿qué? No, si Santiago no nos apoya, tenemos que hacer nuestras cosas nosotros. Y comenzamos a trabajar con Juventud, con el Comité Regional de la región de Tarapacá de la Cruz Roja en ese momento. Pasó algo muy terrible, pasaron faltas administrativas y se cierra este comité y queda la Cruz Roja nuevamente. Y sucede una situación, yo entro a estudiar técnico paramédico, auxiliar en enfermería aquí,
y tuve un conflicto con, en ese momento, el director de desarrollo de la Cruz Roja, porque él quería que él solamente sea de instructor en ese momento. Y a mí nunca me llamó la atención ser instructor, compañero. La verdad es que no, nunca. De hecho, yo decía, lo encuentro tan complicado, decía yo, tan complejo, porque hay que saber tantas cosas. Y finalmente llega un momento en que él renuncia, se va, y me dicen, Carlos, me dicen, la persona más competente para asumir el cargo de director de desarrollo eres tú. Y lo asumo con 18 años. 18, man. Otra aventura más. Otra aventura más. Los socorristas ya no estaban en la Cruz Roja porque en el año 2010 cierran Socorros y crean el Departamento de Gestión del Riesgo para darle más prevención a la Cruz Roja. Porque Bomberos ya hacía lo suyo. Bomberos hacía rescate, apagaba incendios, sustancias peligrosas y la Cruz Roja quedaba de lado. Entonces, Cruz Roja opta por eliminar este brazo de intervención que con el tiempo ya lo hemos ido recuperando y nace el Departamento de Gestión del Riesgo. Es decir, que la idea no fue tan buena de desaparecer Claro que no. a Socorros. Tuvieron que volver a ponerlo de nuevo. Claro, no se llaman sí socorros como antes, pero sí bajo la Dirección Nacional de Salud nosotros hemos reforzado estos puntos de operadores de primeros auxilios básicos avanzados, equipos de atención prehospitalaria, equipos ERICEM, que son los equipos de respuesta integral de salud en emergencias, entre otras cosas, porque, y yo desde ese momento, por eso digo, hay gente que hace cosas que quizás no fueron buenas ideas en el momento porque le fallaron sus asesores y por eso partí hablando de Allende, ¿te acuerdas? Sí. En ese momento yo creo que ellos pensaron que era lo mejor. Sin embargo, Chile es el país que más movimientos sísmicos tiene. Como bien dicen, 9 de cada 10 catástrofes prefieren Chile. Ya hoy en día estamos con los incendios forestales, a más no poder. Diríamos que se han ido actualizando, Carl. Como bien dicen, Chile es el Japón de Latinoamérica. En cuanto a desastre se habla. Correcto. De hecho, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que gente de Japón, hoy en día, antiguamente uno iba a Japón a certificarse en cosas de desastres. Sendai, Yogo, entre otras cosas, hoy en día ellos viajan acá a Chile, hacen sus centros de investigaciones acá en Chile. Y fíjate, wow, no sabía eso, ellos ¿no? también destacan mucho, sí, ellos también destacan mucho que nosotros somos muy solidarios y altruistas. Ellos destacan eso, en sus estudios, en sus publicaciones, destacan este corazón de chileno, y lo describen como un corazón valiente, como un corazón que pueden ellos ser divididos y hasta un poco fríos, pero cuando hay una catástrofe, una emergencia, o necesita una persona ayuda, ellos ayudan sin importar si tienen o no. Y el ejemplo más claro que tenemos nosotros es la famosa Teletón de Don Francisco, una obra de amor que todos los chilenos cada cierto tiempo ponemos la platita en el banco para ayudar a los niños los cuales necesitan ayuda porque tienen esta discapacidad y necesitan rehabilitación y terapia para volver a reinsertarse a la sociedad de mejor manera. Y ha sido una obra que es inalterable en el tiempo, incluso cuestionada, a más no poder, pero finalmente la Teletón y quienes hemos visto el trabajo sabemos lo que significa y lo que hace. Por eso te decía, si uno no conoce el contexto, opina con el copiar y pegar, que mucha gente hoy en día hace eso en internet, ¿no? Copia y pega, mucho odio. Exacto, sí. Y poca alegría. Así que ahí lo tienen, la Teletón. ¿Qué te sucedió con esa gran responsabilidad que te llegó a tan poca edad en esa institución? Cuéntanos un poquito de esa experiencia que
A esa edad creo que fue hasta un poquito fuerte y caótica, me imagino, ¿verdad? Yo primero dije, "Mm, ¿qué será? ¿Qué tengo que hacer?" Lo podré Entonces hacer. me decían, Lo podré hacer. sí, y a mí me decían ser director de desarrollo. Ok, ¿qué es ser el director de desarrollo? No, tienes que hacer la planificación de todas las direcciones para que garantizar el autosustento, garantizar la cultura y promoción de los diferentes programas asociados a los diferentes departamentos o, en este caso, direcciones de Cruz Roja a nivel local. Y en ese momento teníamos el manejo de Iquique. eh, mm, y fue como, y yo dije, pero yo soy una persona de 18 años. Y era muy, muy chistoso, hasta gracioso, que yo iba a reuniones con gente que tiene 40, 45 años y yo un niño de 18 años. Y asumiendo un gran poder, porque la Cruz Roja realmente es una institución que hace muchas cosas, muchísimas cosas, que en ese tiempo se desconocía el poder que tenía la Cruz Roja. Este poder tan fuerte que es de la humanidad y de mitigar el sufrimiento humano, creada por Henry Dunant, más el Comité de los Cinco, que da idea a este movimiento internacional que tiene más ya de 160 años. Entonces, si tú a mí me preguntas en ese momento, yo no sabía qué hacer. La gente que a mí me formó se había ido de la Cruz Roja porque como eliminaron los socorristas, y ellos querían hacer una ONG de rescate, y me tocó, bueno, tomar un poco de lo aprendido en bomberos, un poco de lo aprendido en Cruz Rojas. Y aunque tú no lo creas, Brian Tracy llegó a mi vida con el método Fénix. Me dieron un manual en método Fénix. Comenzaste a leerlo y lo aplicaste. Así es. Y así fue como pudimos tener una institución la cual no había socorros, pero que tenía sus equipos de primera respuesta en primeros auxilios, con 20 voluntarios, pero con 20 voluntarios que acudíamos a las diferentes emergencias. No salíamos con la institución municipal porque, ok, acá en Chile está el ABC de la emergencia, que es la ambulancia, bomberos y carabineros. Y Cruz Roja pasa a ser una institución de segunda intervención, sin tanto protagonismo en las emergencias. Pero yo dije, ok, pero aliémonos a la gente que finalmente está haciendo también esta labor voluntaria y quiere aprender. Y ahí tomamos a Caritas Chile, al Bote Salvavidas, a la Defensa Civil de Chile, con Alexander Aguirre, un rescatista, actualmente un jefe de sede local que es la máxima autoridad local de la Defensa Civil, que es otro voluntariado que funciona acá en Chile y que trabajamos muy de la mano con Cruz Roja. De hecho, actualmente nosotros lo asesoramos en materia de primeros auxilios a ellos, y te puedo mencionar que hicimos un muy buen trabajo para lo que después venía, el terremoto del año 2014. Sí, que fue bastante fuerte. Claro. Entonces ya teníamos una comunidad y personas preparadas. Y bueno, después seguimos aprendiendo con Federación Internacional, que en estos momentos ellos vivieron un incendio muy grave en Canadá y vino gente de Canadá a enseñarnos. Creo que aprendí mucho de ellos en materias de intervención psicosocial, en materias de logística y en materias también de cómo manejar una Cruz Roja. Todo eso te ayudó en el mediante que estabas ahí. ¿Encontraste algunas que siempre se encuentran? Algunos escollos, algunas personas que no estaban de acuerdo con aquellas decisiones que tú estabas tomando. Sí. Sí, de hecho me cuestionaban porque era muy niño. Me cuestionaban porque era muy niño y todo el tiempo, todo el tiempo. Y hasta podría decir que hasta celebraban cuando yo me equivocaba, que no tuve suficiente ayuda y que ahí mi padre, mi madre, mi abuela y mis tíos fueron mi gran ayuda para no renunciar y seguir adelante en el camino. ¿Alguna vez te sentiste frustrado? Muy frustrado, sobre todo cuando
porque a nosotros no nos llegaban la ayuda de la sede central en ese momento en Santiago. Solo llegó un programa llamado Club 29,